En el salón L2, L3 y en el L8 y el 9 con el pro bono. Así que los que llegaron ahora, luego desen la vueltita por esos salones. Vamos a comenzar en breves minutos, así que por favor adelante. Hay asientos disponibles aquí cerca, no se quede nadie de pie. ¿Está bien? En 2 minutitos comenzamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rocío de Félix Dávila y junto a otros 4 compañeros tengo la responsabilidad de dirigir el volumen 83 de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Para mí es un gran orgullo que todos ustedes estén aquí durante este conversatorio con 4 personas que también han tenido la oportunidad de dirigir un volumen de la revista jurídica y que además tienen el beneficio de una carrera profesional muy exitosa en distintos ámbitos del derecho, ya sea la práctica privada, la judicatura, el servicio público o la academia. Por cuestiones de tiempo me voy a limitar a presentar a nuestros 4 panelistas durante el día de hoy. La licenciada Nilda Navarro Cabrer se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y además tiene una maestría de la Universidad de Harvard. Fue directora y editora en jefe del volumen 52 de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico y actualmente tiene oficina propia, se concentra en distintas áreas del litigio civil, tanto en los tribunales estatales como en los tribunales federales. Además es profesora adjunta de nuestra Escuela de Derecho, donde imparte el curso de técnicas y destrezas en la toma de deposiciones. La honorable jueza asociada Liana Fiormata también es graduada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, posee una maestría de Derecho de la Universidad de Columbia de Nueva York y un doctorado en la ciencia del derecho de la misma universidad. Fue directora y editora en jefe del volumen 39 de nuestra revista jurídica y actualmente es la jueza asociada del Tribunal Supremo, posición que ocupa desde el 2004. La licenciada Margarita Mercado Echegaray también se graduó en nuestra Escuela de Derecho con honores magna cum laude y fue directora asociada del volumen 75 de la revista jurídica. Actualmente ocupa el cargo de Procuradora General, en el cual representa al Estado en las Cortes Apelativas estatales y federales. El profesor William Vázquez Irizarry se graduó de nuestra Escuela de Derecho en 1993 con honores magna cum laude y fue el director asociado del volumen 63 de la revista jurídica. Actualmente, como casi todos ustedes saben, se desempeña como catedrático de nuestra escuela e imparte los cursos de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Sin más, los voy a dejar con el profesor William Vázquez Irizarry, quien va a ser el moderador de la actividad. Uno de nuestros objetivos como Junta del volumen 83 es traer de nuevo a todos esos exalumnos que durante más de 80 años han contribuido al desarrollo de nuestra revista jurídica. Espero que se sientan en su casa y que en el futuro contemos con ustedes, ya sea para la publicación de artículos en nuestra revista o para la participación de actividades como estas que son auspiciadas por la revista. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la revista por esta oportunidad. La revista es parte de la historia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ya sea porque se perteneció a ella o porque se ha utilizado como parte, ¿verdad?, de lo que es la formación jurídica y la práctica profesional. Así que el propósito un poco de la actividad es, en ese contexto de la celebración del centenario de la escuela, pues tener la oportunidad de conversar un poco sobre las revistas jurídicas y para eso pues entonces estamos aquí. El formato es relativamente sencillo, es un conversatorio, así que yo pues les voy a formular unas preguntas a las panelistas, esperando entonces pues que ellas se expresen y compartan con nosotros su perspectiva y sus comentarios y experiencias. Lo primero es precisamente eso, en términos de experiencia, son diferentes generaciones, diferentes tiempos, pero una colaboración con la misma institución y un poco la primera pregunta iría dirigida a que puedan compartir con nosotros en términos de su experiencia cuando fueron miembros de la Junta editoras de la revista. En ese momento, pues, ¿qué significó para ustedes como estudiantes y qué significó para ustedes en términos de las determinaciones ya de carácter profesional que fueron haciendo cuando terminaron su carrera de Derecho?
¿Quién comienza? Nilda. Buenas tardes a todos y a todas, y les agradezco profundamente a la Revista Jurídica y a la Junta Editora y a su editora en jefe que me hayan invitado en la tarde de hoy. Me da muchísima alegría y es motivo de gran orgullo estar aquí en la escuela siempre y sobre todo con actividades que tengan que ver con la Revista Jurídica. La Revista Jurídica se fundó, como ustedes saben, en 1932 y es una de las revistas, bueno, yo creo que es la publicación estudiantil que lleva más tiempo en Puerto Rico, de publicación ininterrumpida y netamente estudiantil, dirigida por estudiantes que son los que escogen la junta editora del año siguiente. Así que para nosotros estar aquí, yo creo que los cuatro, ¿verdad?, es recordar ese momento en que nos informó la junta editora saliente que íbamos a ser los directores para el año siguiente. En el caso mío, eso ocurrió en 1982, en el verano de 1982, terminando el segundo año, pues nos informaron la gran noticia. Y en esa época la Revista Jurídica tenía sus facilidades físicas en un ranchón de madera, frente a lo que es el estacionamiento que queda frente aquí a la Escuela de Derecho, por donde está planificación ahora. Y a nosotros nos tocó la labor de ubicar pues, físicamente, como que acomodarnos allí, estar en esas actividades, en facilidades temporeras, donde lo que había realmente era una fotocopiadora vieja, 2 maquinillas, un escritorio y una mesita de salón de conferencia. Y había unos cajones, y nosotros empezamos a abrir los cajones, y en una esquina había unos cajones que no sabíamos si era basura o qué era. Y cuando los abrimos, para nuestra sorpresa, nos encontramos con lo que para nosotros fue pues, realmente un tesoro, porque teníamos frente a nosotros 50 años de historia. Había en aquellos cajones fotografías de prácticamente todas las juntas editoras anteriores de la Revista Jurídica. Empezamos a sacar de aquella caja aquellas fotos, muchas de ellas las han visto ustedes en los afiches que han preparado, y empezamos pues a ver a todas aquellas personalidades, el juez Jaime Fuster, el profesor Michel Godreau, el profesor Efraín González Tejera, Miguel Velázquez, la juez, entonces no era juez, pero la distinguida juez que nos acompaña, Ariana Fiormata, bueno, montones de personalidades, y nos sentimos francamente bien chiquitos en aquel momento, y con la conciencia de que teníamos una misión y un reto grandísimo y una responsabilidad para con la revista y para con nuestra universidad y nuestra escuela. Cada revista, cada junta editora, como ustedes saben, escoge un proyecto usualmente particular. En el caso nuestro, con el asesoramiento de los profesores que eran los consejeros, nos dimos a la tarea de organizar un simposio sobre la reforma del Código Civil, que fue una tarea pues bastante compleja porque fue un simposio de 3 días. Tuvimos la colaboración del Colegio de Abogados que nos prestó las facilidades. Conseguimos que la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades nos donara $10,000, que aún hoy es muchísimo. Carlos Díaz Olivo, que era miembro de la revista, como era el CPA, pues él era el encargado del presupuesto, que lo manejó muy bien, y de alguna manera fantástica aquello nos rindió para invitar a personalidades del calibre de Manuel Albaladejo, que lo convencimos de que viniera, Mirhan Damashka de Yale, y de aquí de Puerto Rico tuvimos a nuestro jibarito de Utuado, el doctor Efraín González Tejera, que hizo una ponencia magistral, y también tuvimos de comentaristas al profesor Godreau, al profesor Muñiz Argüelles, el juez presidente Trias Monge dio el mensaje de bienvenida. Nosotros, uno de los momentos que yo recuerdo con más cariño es el siguiente: en la caja aquella del cajón de la fotografía, la fotografía que más a nosotros nos impresionó fue la de la primera junta editora, una foto de 1932, donde estaba Manuel Rodríguez Ramos, que ustedes saben que después fue profesor y decano de nuestra escuela, estaba Manuel García Cabrera, y estaba también Gilberto Concepción de Gracia. Y nosotros colocamos todas las fotos en las distintas paredes, y esa la teníamos justo frente a la mesa donde nos reuníamos y nos sentábamos a trabajar. Cuando se celebró el simposio de reforma del Código Civil, que fue ya casi terminándose el segundo semestre, en abril,
nosotros pues nos dieron, don Manuel vive, está viejito, y quisimos invitarlo. Nos dijeron, no va a venir, él sufrió un derrame hace unos años, él casi no puede caminar, pero lo invitamos. El primer día, estando allí en el Colegio de Abogados, cuando iba a comenzar la actividad, para nuestra sorpresa, vemos a don Manuel que se acerca con su bastón, pelo blanco, él estaba prácticamente impedido de un lado, casi no se podía mover, y llegó donde nosotros y nos dio un abrazo, y para mí aquello fue un momento mágico que todavía recuerdo, y nos entregó un mensaje escrito a maquinilla. Él tenía paralizado un lado y escribía con un solo dedito a maquinilla lentamente. Y yo el mensaje lo guardé, o sea, guardé una copia, el original lo tiene en la revista, y lo busqué y lo encontré y se los traje, porque quiero compartir con ustedes, sobre todo con la Junta Editora, el mensaje que don Manuel Rodríguez Ramos nos dio en 1983 a la Junta Editora, Joey Ramos, que está aquí, que era uno de los miembros de la Junta, y Carlos también. Y realmente el mensaje, aunque nos lo escribió a nosotros en 1983, es un mensaje que yo creo que va dirigido a la Junta de ahora, a Rocío de Félix y a su grupo de directores y de editores, y a las juntas futuras. Así que si me permiten, es breve, compartir con ustedes. En este momento que estamos celebrando los 100 años de la escuela, me parece que es un mensaje muy bonito. Dice: conozco a la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico desde 2 años antes del nacimiento de esta publicación. He leído casi todos los números de todos sus volúmenes desde el año 1932 hasta el presente y he observado con afecto y aprobación la labor realizada por todas las juntas editoras y con fraternal, en cierto modo paternal cariño, contemplo ahora a esta actual junta de editores que pronto me permitirán jactarme con el orgullo de poder llamarme su compañero de profesión. Compañeros en la revista ya lo somos. Tengo mucha fe en ellos y en la labor que habrán de realizar, verdaderamente superior a la mía. Muchas gracias a ellos por haberme permitido asistir a los actos por ellos auspiciados, escuchando yo a tantos y tan preclaros juristas y maestros puertorriqueños y del exterior. Los siguientes son nombres que nunca olvidaré. Me menciona a mí y menciona a mis grandes amigos y compañeros de revista, Armando de León Vargas, que en paz descanse, José Ramos González, que está aquí con nosotros esta tarde, Hilda Cruz Martínez, Carlos Díaz Olivo y Rafael Martínez Torres. Similar afecto siento por sus consejeros, los profesores José Julián Álvarez, que también está aquí, Luis Muñiz Argüelles y Luis Mariano Villaronga. Manuel Rodríguez Ramos, en el Colegio de Abogados de Puerto Rico, 8 de abril de 1983. Así que con ese mensaje los dejo, porque me parece que es un ejemplo de lo que es la revista, ese pasar de generaciones que lleva ya en esta escuela 82 años. Muchas gracias. Jueza. Buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente, aquí en la Facultad de Derecho, de la cual no me he ido. Todavía sigo aquí, de vez en cuando doy mi clasecita y me mantiene eso, no solo unida a la facultad, sino unida a la juventud, que es a la que nos debemos. Pues la revista jurídica para mí fue mucho. Lo primero que fue un reto. Y a mí, el que me conoce sabe que nada más que la palabra reto, se menciona esa palabra y ya yo quedo de pie. Yo entré a la Facultad de Derecho sin saber que quería ser abogada, lo que sabía era que no quería quedarme sin ser algo más. Y había tomado un examen de aptitud, que se lo mencioné a mis estudiantes recientemente, y decía que tenía aptitud, esto fue en mi 4º año de universidad, tenía aptitud para ser abogada o para ser escritora. Entonces yo me pregunté rápidamente, ¿escritora de qué? Porque la verdad es que no tenía ninguna idea de qué podía escribir y decidí probar eso de ser abogada. Y a medio semestre, a mitad del primer semestre, ya yo sabía que eso era lo mío, ya yo estaba enamorada del derecho. Así que la revista jurídica, pues lo primero, tan pronto me enteré, fue más o menos ahí como en 2º semestre del primer año de que había tal cosa, pues era un reto. Entrar a la revista era un reto. Pero lo otro era
pues, lograr la segunda pata de esa predicción, de ese examen de aptitud, que era escribir. Yo no tenía materia de qué escribir, pero ahí cuando dije revista jurídica, ¡ajá! Ya yo sé de qué puedo escribir, y es de derecho. Y por eso, pues para mí fue, yo quise ser, desde el principio, desde que supe que había tal cosa, quise ser miembro de la revista, por ambas razones. Y entré a la revista en el segundo año, hice mis pininos como escritora sobre asuntos de derecho, y luego, como dice la compañera, a finales de ese segundo año, pues se me informó de que la Junta me había escogido para dirigir la revista, y a dos compañeros como directores asociados, Ari Rivera y Edgardo Cales. Ahí entonces sí que supe el sentido de la palabra reto. La revista estaba pues, ustedes estaban en un sitio temporero, nosotros estábamos, yo creo que era casi un closet, como un almacencito, muy pequeñito, donde ahora están los baños de las damas aquí en el primer piso. Pero ahí estábamos y ahí hicimos nuestro trabajo. Teníamos una mesa que ocupaba todo, prácticamente todo el salón, y un pequeño espacio para una secretaria. Teníamos una gran administradora, Emma Cintrón, que luego se hizo doctora en psicología, y que también de alguna forma cabía en ese espacio, y ahí fue que hicimos la revista. La revista entonces se convirtió de reto en una fuente de educación sobre otras cosas que no eran derecho. Sí, hice lo que había que hacer, se escribieron los artículos, pero resultó ser una fuente de educación sobre organización, sobre estrategia. La compañera ya ha dicho algo, ¿no? De qué vamos a escribir, de qué vamos a buscar artículos, sobre negociación, porque había que negociar muchas veces, no solo con los miembros de la revista, sino también con la facultad, porque la facultad no era muy dada a escribir, por alguna razón en aquel momento casi teníamos que rogarles que publicaran algo, y hubo que hacer mucho esfuerzo en esa dirección. También fue fuente de seguridad, porque la revista, al ser, como dice la compañera, dirigida por estudiantes, editada por estudiantes, escrita en parte por estudiantes, y ciertamente los artículos procurados por estudiantes, pues le daba a uno una plataforma de seguridad frente a personas que eran los mayores en experiencia, eran los mayores en posición profesional, y sin embargo nosotros pues nos sentíamos, quizás era el atrevimiento de la juventud, no sé qué, pero nos sentíamos que podíamos hablarle de tú a tú a los miembros, a los profesores. Yo me di a la tarea, es interesante, me interesó oír a la compañera hablar de lo maravilloso que fue para ella descubrir esas fotos de las juntas de la revista. Yo no tuve eso, no recuerdo haberlo visto, pero sí me di a la tarea de conocer la historia de la revista. Y a final de ese año escribí un artículo que se llamó La Revista Jurídica, el final de la jornada. Y eso fue un artículo un poco polémico, porque ahí yo detallaba las dificultades que había. Primero fui por toda la historia de la revista desde su inicio, sus miembros de junta, los tipos de cosas que hacían. La revista cambió a través de los años. Al principio era como una fuente, porque no la había, no era ni como ahora, ni como en los 70 cuando yo estudiaba. No había fuente de información realmente sobre jurisprudencia, sobre las leyes que se aprobaban, y mucho menos sobre escritos o libros que se publicaban. Entonces la revista al principio servía para eso, como una especie de índice informativo para los abogados y las abogadas, sobre todo abogados, porque en aquella época, como saben, no habían tantas abogadas, saber qué materiales había disponibles y cómo la revista fue cambiando a través de los años hasta ser verdaderamente fuente de creación sobre el derecho. Y entonces, pues también critiqué, porque ya les digo, la seguridad y el atrevimiento de la juventud, critiqué la ausencia de compromiso de muchos miembros de la facultad de aquel entonces, en general, claro está,
con la producción de artículos para la revista. Así que la revista también fue para mí ocasión de desarrollar una destreza que me ha venido muy bien. Y yo sé que ustedes también la han desarrollado y quizás no se acordaron de mencionarla o no se acordó la compañera, que se llama en buen castellano multitasking. ¿Ah? ¿Verdad que sí? La única forma de uno poder estudiar, mantener promedio y publicar una buena revista era sabiendo hacer 20 cosas a la misma vez. Había que poder no solo buscar artículos, corregirlos, editarlos. En mi caso, yo tuve el atrevimiento de que yo los corregía, como hago ahora con lo que hacen mis oficiales jurídicos, pero con mucho menos standing para hacerlo en aquel entonces, aunque yo no me daba cuenta nuevamente porque los estudiantes, ¿verdad? La juventud, gracias a Dios, es atrevida. Yo recibía artículos de profesionales y yo me ponía con mi lápiz en mano a corregirle el uso del español y a no sé qué, y después le devolví, le decía, estas sugerencias. Tuve un problemita con un profesor que se quejó al decano Helfeld, de que cómo yo me atrevía, ¿verdad? Una pichona de abogada, ni siquiera abogada, a corregirle, y el profesor le dijo, la revista es una institución estudiantil. Está regida por los estudiantes y yo no tengo nada que ver con eso. Un gran apoyo siempre, siempre, de parte del decano Helfeld, y yo sé que un gran apoyo ha tenido la revista siempre de parte de la administración de esta facultad. Así que multitasking, no había otra manera. Inversión de tiempo, dedicación total a la empresa, de educarse uno como abogado y de hacer una buena revista. Mejor ejemplo que les puedo dar. Aquí hubo pues unas épocas donde había unos problemas sociales que involucraron a la universidad, y en la universidad hubo serias confrontaciones, ¿verdad?, entre algunos grupos e inclusive entre miembros del orden civil, de la policía, e incluso para la época en que yo estaba estudiando, pues hubo unos incidentes de disparos, de verdadero peligro, ¿verdad?, para estudiantes, facultad y también para los que venían de afuera. Pues un buen día estoy yo sentada en la biblioteca, estoy estudiando, porque me había atrasado, porque había tenido que meter mucho tiempo a la edición del próximo número, y cuando alzo la vista veo un joven, en ese entonces yo no lo veía tan joven, ahora me doy cuenta cuán joven era, sudoroso, asustado, viniendo hacia mí, y le digo yo, ¿qué tú haces aquí? Y era mi entonces novio, ahora mi esposo, el doctor Jamil Galip, que todavía me acompaña aquí a la universidad por si tiene que salvarme de algo, y me dice, pero tú no te has dado cuenta de lo que está pasando. Y yo, no, ¿qué? Pero ¿no ves que no hay nadie aquí? Y yo era la única en la biblioteca, yo no me había dado cuenta, y él, acumulando puntos, ¿verdad?, pues había venido a sacarme porque había tiros a todo alrededor. Y yo francamente ni cuenta me había dado. Así que dedicación, facilidad o destreza para multitasking, es la única manera de poder de poder dirigir una revista, editarla y hacer un buen trabajo, mantener las notas, y casi es por definición, el que se dedica a la revista, le interesa el derecho. Si le interesa el derecho, le interesa también su desarrollo dentro del derecho, porque tiene aspiración de ser buen abogado, buena abogada, buen jurista, y de contribuir al futuro del país. Así que está dispuesto a darle lo que tenga que darle. Seguridad, porque hay que llevar el barco a su destino, y a veces hay que hacerlo pues, contra viento y marea, y confrontando personas que quizás no están de acuerdo con el rumbo que se está siguiendo. Y estrategia, capacidad para estrategia y organización. Todo eso me dio la revista jurídica, todo eso me parece a mí que son valores importantísimos para cualquier persona en cualquier profesión, pero particularmente en la profesión nuestra. Muchas gracias, jueza Margarita.
Muy buenas tardes a todos. Como ya han podido ver, yo represento quizás la generación más reciente de la revista jurídica. Tuve el honor de participar del volumen 75 de la revista. Durante ese año pues conmemoramos indudablemente ese evento tan importante. Inclusive tuvimos el placer de contar con la juez Sonia Sotomayor antes de que pasara a ser jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que eso es una muestra, ¿verdad? Y eso fue gracias a la guía y el apoyo del en aquel entonces decano Efrén Rivera, que nos orientó y nos dijo, hay una persona que ustedes deben invitar. Y nos dio su nombre y cuando investigamos, pues indudablemente fue una persona que marcó, ¿verdad? Hizo un hito en lo que fue nuestro año como miembros de la Junta. Y nos expuso, ¿verdad?, a tener contacto con una jurista de primer orden que no conocíamos. Y la revista pues trajo a la juez, que en aquel entonces estaba en el segundo circuito, y se entabló entonces una relación con ella, que ella siguió por varios años como conferenciante de esta universidad, así, de esta escuela de Derecho. Así que entiendo que nuestra colaboración con ella, ¿verdad?, fue más allá de la revista, pero la revista, ¿verdad?, fue ese vehículo que permitió que la jueza trabajara con nosotros. Yo comencé en la revista jurídica como editora, como correctora de la revista, y precisamente admirando a los que estaban en la junta de la revista, decidí, ¿verdad?, aceptar el reto de solicitar a ser parte de la junta editora. Y como ya han mencionado las compañeras, en un verano o justo antes del verano, nos anunciaron que sí, que éramos parte de la revista. Mi revista la dirigió la licenciada Ana Margarita Rodríguez y yo fui directora asociada. Y empezó un gran reto que mirando ahora en retrospectiva, creo que ha sido la experiencia de la Escuela de Derecho que más me ha preparado al reto que ahora enfrento como Procuradora General, puesto que hacíamos mucho con poco. Teníamos gran responsabilidad y unos recursos limitados, pero que atesorábamos grandemente. A la misma vez teníamos muchas presiones, ¿verdad?, de tiempo, de lidiar con lo que ya, pues, imagino que la Junta actual, ya saben, el atraso, el tratar de que ese volumen entero, los 4 volúmenes salgan en el año corriente, con las limitaciones, ¿verdad?, de recursos y que dependen y dependíamos de los profesores, estudiantes que sometieran artículos que fueran, ¿verdad?, publicables. Así que ese fue el gran reto. Y también, pues, entablar relaciones con la facultad y con la administración. Cuando empezamos a dirigir la revista, enarbolamos la bandera de independencia de la Junta. La Junta es independiente, tenemos criterio independiente y nosotros vamos a publicar lo que entendemos que son temas de actualidad. Esos son los primeros meses. Luego vienen las realidades de las limitaciones de los artículos que nos llegan. Ya no van llegando temas tan de vanguardia, tan de avanzada y pues va uno cayendo en la realidad de lo que está para publicarse. Pero sí, ese año logramos con mucho orgullo publicar con la ayuda del profesor Helfel, que fue un gran mentor para mi volumen, un volumen entero dedicado al análisis crítico y retrospectivo también de la política de drogas en Estados Unidos y en Puerto Rico. Se entabló un seminario con crédito para que los miembros de la Junta y los estudiantes interesados colaboraran y publicaran eventualmente los artículos. Y hoy en día, ¿verdad?, ese tema sigue con mucha primacía en Puerto Rico y decidimos que ese era el tema de política pública y que queríamos, ¿verdad?, continuar ese mensaje. Y yo creo que esa es una de las misiones grandes de la revista, es continuar y empezar a continuar discusiones de actualidad. Y quizás a veces en aquel momento nos planteamos la política de drogas, eso ya está quizás trillado, pero ciertamente son discusiones que tenemos que, ¿verdad?, que continuar, porque hay que hacer un análisis de hacia dónde va el Estado en cuanto a eso, y nosotros quisimos propagar ese mensaje, y hoy en día entiendo que los artículos que todos publicamos han sido bastante citados por otros artículos posteriores. Hoy me di cuenta que un artículo sencillo, ¿verdad?, que publiqué ha sido citado por otras personas, y digo, wow, pues por lo menos todavía ese mensaje que quisimos llevar como Junta ha tenido resonancia, y es uno de los temas que vamos a estar discutiendo, ¿verdad?, en el panel. Pero la revista es ese ente de promover una discusión, y muy importante que venga de los estudiantes, porque en ese momento tenemos una perspectiva optimista, tenemos una perspectiva de mejorar la sociedad
que no se debe perder nunca, pero ciertamente los estudiantes lo tenemos de una forma muy distinta a lo que después que estamos en la práctica quizás vamos perdiendo quizás ese optimismo o no lo sobrellevamos de la misma manera. Así que para mí la revista fue el reto más grande en la escuela de Derecho y me ha preparado, ¿verdad?, a lidiar con todas a poder entablar relaciones, ¿verdad?, con personas en diferentes burocracias, en diferentes estratos de la política, de la sociedad, porque la revista tiene un propósito primordial, pero se nutre de diferentes gentes, del apoyo de la escuela, del apoyo de los profesores, y en esa medida poder como estudiante de momento tener ese poder y esa oportunidad, pues no necesariamente es fácil sobrellevarlo, son muchas horas de discusión hacia dónde va la revista, la filosofía del volumen, con qué recursos vamos a contar, y ese es el reto que todos como profesionales después vamos a tener en las diferentes ramas en las que nos desempeñamos, porque tenemos nuestra integridad, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, pero tenemos que aprender a trabajar con las personas que nos rodean, con nuestros compañeros en la profesión, con nuestros jefes, sea quien sea, y yo creo que la revista le da a los estudiantes esa primicia de lo que es luego trabajar en la práctica en grupo, porque la revista es un trabajo en grupo también, que no es solo los editores, sino dependemos de los estudiantes, y esa madurez que da la revista a los estudiantes luego le da la oportunidad de desarrollarse. Por ejemplo, los que vayan a ser oficiales jurídicos, pues llegamos a los tribunales con esa misma idea de independencia, de que yo acabo de salir de la escuela de Derecho, tengo estas ideas de cómo mejorar el derecho penal, de cómo debe ser el análisis constitucional, pero llegamos a trabajar, ¿verdad?, en un ambiente estructurado, con un jefe que es el que decide, y como estudiantes recién graduados, pues tenemos que aprender a cómo llevar nuestras ideas y llevar nuestros pensamientos a nuestros jefes, que son los jueces, pero a la misma vez respetar la institución, respetar lo que conlleva trabajar en un tribunal. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo que tuve oportunidad de trabajar, pues no solo es ilustrar al juez de lo que hemos aprendido recientemente de nuestros profesores y nuestro análisis, sino aprender a cómo ayudar al juez a hacer una decisión correcta, balanceada, y cómo esa decisión se puede, ¿verdad?, tener el aval de los demás jueces en un tribunal colegiado. Y esa es la esencia de la revista jurídica. Tenemos una independencia de criterio, tenemos una oportunidad grande de llevar un mensaje, pero tenemos que aprender el tipo de mensaje que la revista debe llevar y aprender a trabajar con los diferentes componentes. Así que a los miembros de la revista les aconsejo que trabajen fuerte a crear lazos, ¿verdad?, de trabajo con los que van a ser sus colegas en la práctica próximamente, y a trabajar duro para que la revista les sirva de vehículo para tener, bueno, experiencias en los tribunales, experiencias en la práctica que les ayuden a cambiar, ¿verdad?, lo que es a desarrollar el derecho, que es a lo que todos aspiramos y la razón primordial por la que nos unimos a la revista. Gracias. Yo creo que con lo que se ha expresado hasta ahora quedaría claro la importancia en términos personales e institucionales de la revista. No obstante, eso no la hace ajena a debate. Y uno de los puntos en relación a las revistas jurídicas que se plantea con frecuencia es el tema de la relevancia que tiene. Debates que no son nuevos, se repiten, pero que van un poco, ¿verdad?, desarrollándose en términos de cuál es la relevancia de la revista para la práctica profesional, el tema de cuánto se publica en Puerto Rico, cuánto se está publicando en las revistas, los temas que se abordan en la revista, y un poco pues, nos gustaría ahora que compartieran con nosotros en torno a eso desde el punto de vista, obviamente, pues no solo de la perspectiva que ustedes tenían cuando estuvieron en las juntas editoras, sino ya en términos de a través de su desarrollo profesional, cómo ese tema de la relevancia lo han visto y lo han percibido y cómo lo aprecian hoy día. Bueno, eso es una pregunta sumamente compleja, porque el nuestro pues, es un sistema, ¿no?, como prácticamente todos los sistemas de derecho, donde se requiere autoridad
para que una declaración, un enunciado, pues sea tomado como válido o tenga la confianza de quienes lo leen o lo estudian en que realmente es una decisión o una explicación que vale la pena y que está tomada, si es una decisión, por ejemplo, está tomada de manera que llamamos justa. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros rara veces como abogados decimos, esto es así porque yo lo digo, ¿verdad? Sino que buscamos fundamento. Fundamento primero en la ley, luego buscamos las explicaciones que hay alrededor de la ley. Y luego, pues las explicaciones que pueda haber de cómo podemos llenar los vacíos que puede dejar la ley. Y ahí es, entonces, en esas explicaciones, en esa fundamentación, en esa ayuda para llenar esos vacíos, donde los escritos que se publican en las revistas jurídicas pueden adquirir relevancia, pueden adquirir utilidad y pertinencia. Digo que es una pregunta difícil porque decir eso pues es muy fácil. El problema es cómo obtener, cómo conseguir que los artículos que se publican tengan ese valor de utilidad, de pertinencia, que sirvan como fuentes de autoridad, ya sea para el alegato, ya sea para la decisión escrita, ya sea para la argumentación oral, y eso pues requiere de parte de los estudiantes que manejan la revista cada año, tener conciencia de que no es cuestión de publicar cualquier cosa, que no es cuestión de llenar un objetivo de varias páginas, de cosas inconexas quizás y sin importar si son o no pertinentes, de tomar de aquí y de allá, porque entonces la revista pierde relevancia, puede perderla. Ahora, una revista que tome en consideración cuál es nuestro sistema de derecho, cuáles son los puntos que todavía quedan por discutir, que está al día en cuanto a pues, el momento en que se vive y las necesidades que se tienen de explicación, de ayuda para la práctica, para el pensamiento sobre el derecho y para la fundamentación de opiniones judiciales, pues puede ser muy relevante. Para mí, pues, que lo que hago es aquello que me dije una vez, ¿cómo? ¿Que yo voy a escribir de qué? Y ahora eso es lo único que hago, ¿verdad? Porque descubrí a través de las revistas jurídicas que de lo que iba a escribir era sobre el derecho. Las revistas jurídicas son muy importantes, porque no se puede uno quedar en la explicación. Bueno, hay algunos casos que uno se puede quedar en la explicación llana y sencilla de que la ley dice esto, pero son tan pocos los casos, ¿verdad?, que uno puede resolver de esa manera y siempre necesitamos ayuda. Y ahí es donde la encontramos, en la revista y en las revistas. Quiero también, no sé si vamos a abordar este asunto, pero quiero asegurarle a los estudiantes que están pensando si entran a la revista, si es demasiado trabajo, si se les puede ver afectado, no sé, sus notas o su trabajo fuera de la escuela o algún otro objetivo. Quiero asegurarles que por lo menos yo siempre que recibo resumen, currículum vitae y como les llaman, busco, solicitando ser oficial jurídico, busco y me impacta en mi toma de decisión el que hayan sido miembros de revistas jurídicas. Gracias. Sí, yo coincido con lo que señala la honorable juez, y también tenemos que tener pendiente que la revista es un foro donde el estudiante que participa en la revista va ejercitando y aprendiendo a afinar esas destrezas tan importantes para lo que nosotros hacemos, sea en la judicatura, sea en el servicio público, sea en la práctica privada, que es el investigar, el analizar y el aplicar ese derecho a la... ¿Me parece que está funcionando?
hablando, sí. Ese derecho a la situación de hecho que tengamos en el momento que tengamos que atender. Y a través de los trabajos en la revista jurídica, el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar esa destreza de investigación y de redacción que es tan importante a través de toda la carrera, yo creo que de muchos de los abogados, de casi todos, porque nosotros vivimos de eso. Nuestro instrumento de trabajo es la palabra escrita, otras veces la palabra hablada. Por lo tanto, tenemos ese foro en la revista que sirve de lugar de poder desarrollar esas destrezas y aprenderlas. Y como dice la juez, nos sirve también al estudiante que está allí de llave, porque a la hora de ir a buscar un trabajo va a ser impresionante. Mira, fulano trabajó en la revista. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene ese resumen ante sí sabe que ese estudiante o ese egresado de la escuela que participó en la revista tuvo esas experiencias que le van a permitir ser un mejor abogado, un mejor consejero, en lo que se vaya a desempeñar como abogado. En términos de la revista, de ser un instrumento ágil y de utilidad, yo creo que tiene mucho que ver sobre los temas que se cubran. O sea, si vamos a escribir sobre temas de relevancia, sobre temas actuales, temas que ayuden al cambio social, no solamente analizar las decisiones que se hayan tomado en los tribunales, sino a pensar cómo podemos llenar lagunas, cómo puede ser mejor el derecho, pues entonces la revista va a ser un organismo y un instrumento vivo y va a ser de mayor utilidad. Las revistas, en términos generales, han estado bajo crítica por muchísimos años. Es curioso que cuando la juez comenzó su presentación hoy, hizo referencia a un artículo que ella publicó en 1971, y yo lo estaba leyendo ayer, y es bien interesante porque de los temas que nos asignan hoy nos dicen, prepárense para hablar de las críticas que le han hecho a la revista recientemente, y no es recientemente. En 1971, la juez Fiol decía en su artículo, las revistas jurídicas han estado sujetas a unas fuertes críticas en los últimos años. Esto es en 1971. Y hay quienes piensan que están destinadas a desaparecer. Y ella en ese momento hizo un análisis excelente y propuso, ¿verdad?, temas que en aquel momento y todavía serían de vigencia para ser cubiertos por artículos en la revista, pero que lo que nos dice eso es que siempre han estado sujetas a crítica y todavía estamos aquí, la revista sigue en pie y sigue siendo esa gran escuela y ese gran reto para los estudiantes que participan en ella y que tienen la dicha de tener esa gran oportunidad. Sí. Para mí, las revistas jurídicas, a la luz de las críticas, lo que la junta de cada revista debe tomar en cuenta es el público a que esa revista quiere servir y a quién quiere llegar. Muchas de las críticas que se han levantado y recientemente varios jueces del Tribunal Supremo y jueces de apelaciones en los Estados Unidos han levantado críticas en torno a que los artículos son muy teóricos, muy densos, no llegan a la práctica, los abogados practicantes no pueden utilizar las revistas como mecanismos que les asistan en sus labores. Y por eso es que la revista tiene que tener claro cuál es su público. Si el público es el abogado practicante, pues la revista jurídica tiene gran relevancia para mantener al abogado practicante al tanto de los desarrollos recientes de jurisprudencia con análisis crítico, no meramente, como decía la licenciada Navarro, un resumen de jurisprudencia, sino un análisis de las razones por las que un tribunal en específico llegó a esa decisión y cómo esa norma debe cambiar o cómo debe desarrollarse. Yo creo que la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico se mantiene con mucha relevancia con sus artículos de análisis de términos, con los artículos que recientemente publicaron analizando las filosofías de adjudicación de los diferentes jueces del Tribunal Supremo, que ciertamente hay uno sobre la juez Fiol publicado, y esos artículos al abogado practicante, al estudiante de Derecho, le ayuda a entender, ¿verdad?, si ya sea la filosofía adjudicativa de algún juez o cómo la jurisprudencia va evolucionando, y pues en esa medida yo creo que la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico se mantiene muy relevante. Las críticas, pues yo creo que quizás a los editores de la revista les podría parecer extraño que un juez le esté criticando, ¿verdad?,
que un artículo sea muy denso o muy, ¿verdad? Porque los jueces a veces también emiten opiniones que son densas y tienen trasfondo histórico. No. Así que, pero la crítica yo creo que es un reflejo de que siguen relevantes las revistas, que pueden mejorar. También las críticas las revistas también, hay una infinidad hoy en día de revistas. En la Universidad de Columbia, donde yo tuve la oportunidad de hacer la maestría, hay decenas de revistas y journals jurídicos, o sea que ya la revista no es un ente, no es solo un tipo de revista, hay diferentes publicaciones. Entiendo que en la Escuela de Derecho también hay una publicación adicional, un journal sobre derecho privado. Así que las revistas, pues no hay una sola revista, por eso en el caso de la universidad, de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, la Junta Editora tiene que decidir a quién quieren llegar, a los estudiantes, al abogado practicante y ciertamente hay espacio para artículos teóricos y hay espacio en las revistas jurídicas, como siempre lo ha habido, para artículos un poco más prácticos y en esa medida, ¿verdad?, se fomenta lo que ha sido tradicionalmente la academia, que son artículos un poco más teóricos, de teoría del derecho, de análisis de teoría de adjudicación constitucional. Tienen relevancia hoy en día, pero también la revista debe estar abierta a otro tipo de artículos especializados, artículos sobre procedimientos en los tribunales, que es con lo que los abogados manejamos todos los días de la vida. No todos los casos que nos llegan son de derecho constitucional. Así que la revista, yo entiendo que la revista de la Universidad de Puerto Rico se ha mantenido vigente y es para los abogados un mecanismo muy útil en la práctica. Me gustaría ahora, de una forma breve, ver una mirada al futuro. ¿Qué podemos esperar de la revista? ¿Qué necesidades podemos entender que tiene la comunidad legal en Puerto Rico y qué rol pueden tener las revistas y los retos tecnológicos, el internet, la revista versus los blogs, la revista y los blogs, mirada al futuro? Sí, sobre lo que estaba señalando, estaba conversando hace un ratito con la actual directora y preguntándole, ¿va a estar la revista disponible en línea o meramente van a estar disponibles algunos artículos? ¿O uno tiene que pasar por el proceso pues más complejo de usar un servicio Westlaw, LexisNexis o el que sea? Ese es el tipo de pregunta que tiene que hacerse la Junta Editora, ¿verdad? Desde el punto de vista de la práctica, ciertamente pues hoy en día la investigación no es aquella investigación que hacíamos cuando por lo menos, no creo tú, pero nosotros estábamos estudiando, que había que físicamente bajar libros y los digestos, sino que casi todo se hace en línea, ¿no? Por lo tanto, por lo menos tener de una manera, para utilizar el término en inglés, user-friendly, por lo menos un listado que esté ahí disponible a la práctica, yo entiendo que eso sería de muchísima ayuda. Yo creo que también a la judicatura. Eso me parece que sería algo a considerarse para hacerlo más accesible e integrarlo más en lo que es el día a día de la práctica. Estoy de acuerdo con la compañera, de hecho se lo estaba mencionando aquí al profesor. Aquellos tiempos en que nos entrábamos a la biblioteca, como hacía yo muchas veces, aún después de haberme ido de aquí, haberme graduado, yo venía, me metía en la biblioteca, iba a un área que tenían donde recibían las revistas nuevas, la jaula. Se llamaba la jaula porque era precisamente lo que tenía, era alambre, ¿no? Unas paredes de alambre. Yo me metía ahí y yo feliz me pasaba las horas bajando sin ninguna investigación planificada, sencillamente para ver qué era lo que estaba pasando. Pues eso mismo es lo que ustedes hacen ahora, ¿verdad? En línea o metiéndose en el internet. Había algo chévere de uno ir ahí, uno buscar y decir, ay, mira esto, ay, mira aquello. Yo me imagino que ustedes reciben la misma, disfrutan igual haciéndolo así. Pero hoy en día, oyendo al profesor González Tejera y al profesor Díaz Olivo hablar de que antes se había que meter en la biblioteca y se pasaba uno montones de horas ahí metido, tenía sus ventajas, uno estaba con las amistades también, a veces lo botaban a uno de la biblioteca porque hacía mucho ruido y todo ese tipo de cosas, hacía más simpático el proceso, ¿no?, de aprendizaje. Pero esa no es la cultura de ahora, no lo es.
Así que hay que definitivamente aprovechar todos los métodos, las posibilidades tecnológicas para poder poner ahí lo que interesan que se conozca a través de la revista. Y claro, lo otro es, pues sí, lo que ya las tres hemos mencionado, que es asegurarse de que los artículos tengan una audiencia. No tienen que tener la misma audiencia en cada volumen, ni la misma audiencia todos los artículos, pero cada uno tiene que tener una audiencia. No puede publicarse por rellenar, porque sí. Y claro, entonces la calidad. Y eso es tarea de la Junta Editora, la calidad del artículo. El tema puede ser interesantísimo, lo que se hace puede ser superficial. Eso no puede tener cabida en la revista. Gracias. Yo coincido con las opiniones que han expresado las compañeras. Para mí, la revista jurídica se podría mover netamente a publicación electrónica sin necesidad, ¿verdad?, del costo que conlleva la impresión de los volúmenes y las dificultades que a veces se tiene para repartir esos volúmenes y que lleguen a una comunidad amplia de lectores. Yo creo que en la medida en que ya las mismas bibliotecas públicas se están moviendo a medios de publicación electrónica, pues la revista se debe mover a eso porque se amplía ¿verdad?, el público que tiene acceso a la revista, y en esa medida me parece a mí que debería la revista moverse definitivamente a esa alternativa, sin comprometer ciertamente, ¿verdad?, lo que dice, como mencionó la juez Fiol, pues la esencia y la sustancia de lo que tienen los escritos, pero yo creo que son cosas que se llevan, ¿verdad?, que no son mutuamente excluyentes. Y ciertamente, pues la universidad, ¿verdad?, y hoy en día que tenemos pues limitaciones de dinero y de recursos, pues inclusive prescindir de Darby, si todavía usan a Darby, que el macro y el formato de la revista era muy anacrónico, muy difícil de entender, pues moverse a un formato más user-friendly, como diríamos, pues yo creo que es un mecanismo que se debe explorar y se debe adoptar. Ella es más joven, yo soy de la transición, del intermedio. Yo creo que ciertamente debe estar disponible en línea, pero creo que la cuestión de que esté en papel, o sea, tener la revista, tocar la revista, que la Junta Editora diga, esta es mi revista, yo creo que eso no lo debemos perder o sea, que no debiera ser un exclusivamente en línea. Bueno, a la Junta Editora actual, tomen nota de todas las sugerencias que han recibido esta tarde. A las panelistas, muchísimas gracias por compartir con nosotros durante la tarde de hoy, y a todos los presentes, pues muchísimas gracias. Creo que en unos minutos tenemos la actividad de cierre, así que nos podemos mantener aquí, ¿verdad? Con la tuna de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico. Gracias.